Creo que si hay que armar una lista con momentos memorables de Twin Peaks, quien haya visto la serie no dudaría en incluir esta secuencia. En el video de hoy vamos a analizar cómo es que se genera ese clima tan particular e inquietante al final de este episodio escrito y dirigido por David Lynch, para lo cual vamos a tener que ahondar en importantes spoilers del séptimo episodio de la segunda temporada. Esta secuencia no solo es recordada por la muerte de Maddie, sino por la narración y el manejo emocional que David Lynch emplea para crear un clima único. Esto se empieza a construir desde el monólogo de la Dama del Tronco que introduce el episodio. The rustling, the magic rustling that brings on the dark dream. The dream of suffering and pain. Pain for the victim, pain for the inflictor of pain. A circle of pain, a circle of suffering. Woe to the ones who behold the pale horse. Luego, cuando este mismo personaje prevé que va a pasar algo en el Roadhouse, We don't know what will happen or when, but there are owls in the roadhouse. y además, si bien al comienzo del episodio Maddie le comenta a sus tíos que va a regresar a su casa en Montana, cuando más adelante la narración vuelve a la casa de los Palmer, se evita mostrar a Maddie, haciendo que desconozcamos si logró regresar o si le pasó algo. En su lugar, se muestra el vacío en la casa de los Palmer, resaltado por el silencio solo interrumpido por el tocadiscos que nadie detuvo. Y el malestar de Sarah, quien además tiene una visión del caballo blanco recurrente en la serie que presagia muerte y había anticipado la introducción del episodio. Por estos indicios es que cuando estamos por llegar al Roadhouse, aunque no sepamos exactamente qué es, presentimos que algo malo va a ocurrir. Pero, contrario a lo que nos anticiparon, la escena nos recibe con un clima más relajado al que podíamos esperar, por lo que el episodio venía vaticinando. Ese contraste entre lo que anticiparon o creemos que va a pasar y lo que nos encontramos en el lugar crea por oposición cierta inestabilidad, como una sensación de falsa tranquilidad. Esto también se ve reflejado en las actitudes de los personajes. Mientras Harry y la Dama del Tronco se relajan, Cooper, que sabemos es perspicaz, está atento a que algo pueda suceder. Esa intranquilidad suya es la que no deja que como espectadores bajemos la guardia del todo. En el Roadhouse encontramos a Donna lamentando la muerte de un inocente, y luego de esto pasan a comentar la vuelta a casa de Maddie. Maddie's leaving. She is. Yeah, she's gonna go home. It's weird. She never said anything to me. Por supuesto que estos diálogos tienen una doble lectura, funcionando, además de en su sentido literal, como un anticipo de la muerte de Maddie, al hablar de una partida prematura que no da lugar a despedidas. Por último, antes de pasar al momento duro del episodio, muestran a la pareja con un ánimo romántico apoyado por la letra de la canción que suena en el bar. Anticipando lo que se viene, la música cambia a un clima más melancólico. Cooper sigue atento y vemos de espaldas al mozo que aparece en situaciones particulares de la serie y cuya presencia en los episodios anticipa la llegada del gigante, ese espíritu que recurrentemente se conecta con Cooper para ayudarlo en el caso de Laura Palmer. Se vislumbra un poco más lo que se viene, pero todo parece sumamente tranquilo, hasta que finalmente sucede. De un momento a otro el lugar se congela, el sonido se aísla y el tiempo se detiene. Una luz ilumina a Cooper como si fuera un elegido y aparece el gigante, con una de las frases más recordadas de la serie. It is happening again. Acá se crea un contraste entre el clima romántico y relajado y el horror y tristeza que predominan en la siguiente escena. En ella se revela uno de los puntos clave de la serie.
porque se empieza a vislumbrar la respuesta al largo interrogante de quién mató a Laura Palmer al revelar a Leland como un asesino controlado por la entidad maligna conocida como Bob. La diferencia entre el plano real y el plano en el que habita Bob está marcada por la estética pesadillesca lograda a través de una cámara lenta con una poca cantidad de fotogramas por segundo, una luz puntual que resulta irreal en ese espacio, similar a la que iluminaba a Cooper en la escena anterior, y un audio distorsionado en el que se continúa escuchando el tocadiscos, que resalta la soledad del lugar y suena como un reloj, que quita las esperanzas de que alguien aparezca para salvar a Maddie a tiempo. Luego de la muerte de Maddie, volvemos a Cooper. Su visión termina y regresamos a la normalidad del bar, sabiendo lo que sucedió y la terrible noticia que le espera a los personajes. Acá se vuelve a generar una fuerte contraposición entre el horror del homicidio y la tranquilidad del bar. Por la advertencia del gigante se da a entender que el asesinato estaba ocurriendo en ese mismo momento. Teniendo en cuenta esto y el contraste producido por el montaje, se resalta cómo a una distancia relativamente corta pueden darse al unísono dos situaciones tan opuestas. El mozo, como si fuera un enviado sin motivo ni razón aparente, se acerca solo para terminar de agravar las sospechas de Cooper. I'm so sorry. Al oír esto, la dama del tronco le echa una mirada a Cooper como si ella también intuyera a qué se refiere el mozo. Por este motivo, nos damos cuenta que ella es la única que compartió la visión de Cooper, porque es una mujer sensible a las cuestiones extraterrenales que rodean el pueblo de Twin Peaks, y también porque es la única, además del agente especial, que se continúa moviendo durante la visión y a la que le dan lugar en los encuadres, a diferencia de Harry, que queda prácticamente excluido de toda la secuencia a pesar de estar sentado en la misma mesa. Como se confirmaría en el episodio siguiente, ninguno de los allegados a Maddie que se encuentra en el bar sabe del asesinato en ese momento, ni siquiera Cooper, pero si bien ni ellos, ni Bobby, ni Donna, ni nadie sabe bien qué sucedió, lo perciben. No comprenden lo que les sucede, pero no pueden evitar sentir una gran tristeza, como si una profunda angustia invisible los envolviera repentinamente sin justificación racional. La distribución de información es fundamental para lo que genera la secuencia. Nosotros, espectadores, sabemos qué fue lo que ocurrió, pero los personajes lo desconocen, y aún así logran sentir la tristeza, por lo que se crea una conexión entre ellos y nosotros que trasciende la pantalla, al ver nuestra sensación exteriorizada por los personajes como si estos nos pudieran leer. Mientras el resto de la gente del bar parece ser totalmente ajena a la situación, y como quienes están afligidos no cruzan miradas entre ellos, no se percatan de que hay otras personas afectadas, quedando así los padecientes solos en su tristeza, enfatizando cómo la muerte de alguien afecta solo a unos pocos, indistintamente de lo importante que pueda ser para nosotros, un recordatorio de que nadie es realmente significante para el mundo. La musicalización de la secuencia está armada para que la visión de Cooper interrumpa la canción del bar justo antes de que ésta llegue al estribillo, y así guardarlo para este momento, ya que acá es donde la misma música que antes sonaba melancólica, ahora, frente a este nuevo contexto, se descubre y siente como netamente triste, hablando sobre la partida de un ser amado. La letra se complementa perfecto con la imagen porque funciona como un pedido o deseo de los personajes ante la pérdida que acaban de sufrir. Dado que anteriormente en este episodio Cooper detuvo a Ben Horne acusándolo de haber asesinado a Laura Palmer, la muerte de Maddie a manos de Leland pone una fuerte duda en la sospecha del detective, que se esclarecería 2 episodios después. Si bien Cooper aún no lo sabe,
Es por eso que la secuencia cierra con una expresión suya que mezcla tristeza y seriedad, porque percibe que algo no anda bien, pero solo nosotros, los espectadores, sabemos qué tan grave es lo que ocurrió y lo que significa. Cerrando el episodio, las cortinas del Black Lodge se funden sobre el rostro de Cooper, enfatizando el triunfo del mal por sobre el bien. En resumen, esta secuencia resulta tan efectiva gracias a la anticipación de la muerte prematura de un ser querido, el contraste entre climas, la música que se ajusta perfecto al estado de los personajes y la construcción de un sentimiento tan fuerte que sobrepasa lo racional. Y hasta acá llega el video de hoy. A pesar de que no soy alguien particularmente fanático de Twin Peaks, aunque sí creo que es una muy buena serie, recuerdo que cuando terminé de ver este episodio realmente la emoción, el estado en el que me dejó, es uno de esos donde termina el capítulo y no sabes qué decir o qué hacer por todo el clima y todo lo que le genera a uno internamente. Entonces por eso me parecía como que era, digamos, propicio traerlo a colación para un análisis, para ver un poco cómo es que se generaba todo eso. En fin, si este es el primer video mío que ven, les aconsejo que se suscriban para más análisis sobre cine y series, activen la campana de notificaciones para saber cuándo subo un nuevo material. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.